Hola, hoy retrologando vamos a hablar de una película que en alguna ocasión hemos mencionado, pero hoy vamos a detenernos un poco más en ella. Una película maravillosa, una película emotiva, una película épica, una película con una interpretación general de todos los que participan extraordinaria. Me refiero a ese peliculón llamado Robin y Marian. ¡Vosotros! ¿Qué diablos queréis? ¿Es la abadía de Kirklee? Sí, yo soy la abadesa. ¿Tú quién eres? Dios santo, es Marian. Robin. Marian, ¿qué haces con ese hábito? Vivo en él. Robin y Marian es una película de 1976, dirigida por Richard Lester. Richard Lester, por ejemplo, ha dirigido cosas tan conocidas y tan notables, como por ejemplo El enigma se llama Juggernaut, con algunos de los personajes, de los actores que intervienen en esta Robin y Marian. Golfus de Roma, con el increíble Zero Mostel haciendo el protagonista maravilloso. Por ejemplo, hizo las versiones que comentamos en el vídeo a propósito de las versiones fílmicas de Los Tres Mosqueteros, que son Los Tres Mosqueteros, Los Cuatro Mosqueteros y El Regreso de los Mosqueteros, que las dos primeras forman Los Tres Mosqueteros y la segunda 20 años después. Son las equivalencias con los títulos de las novelas de Dumas, de las que también hablamos en su momento. Y, por ejemplo, de Superman 2 y Superman 3, protagonizados por Christopher Reeve. Es un director con una trayectoria dilatada y que, bueno, que en un momento determinado decide hacer esta película con un guión de James Goldman, que es el hermano de William Goldman, que hemos hablado aquí también de sus novelas, de alguna película de él, pero en particular James Goldman es autor de una obra de teatro maravillosa, también que tiene versiones al cine, por lo menos dos que yo conozca, si no tres, que es El León en Invierno, Lion in Winter, que es una historia sobre Enrique II, el rey de Inglaterra, el padre de Ricardo III, de Juan sin Tierra, etcétera, etcétera. Y una historia brutal sobre sentimiento y sobre cómo el poder puede corromper. Y digo esto porque estos personajes, Ricardo III reaparece en esta Robin y Marian. Robin y Marian, que tengo aquí la edición en DVD, con Sean Connery y Audrey Hepburn en la portada, como no podía ser de otra manera. Esto es una película que es que, bueno, yo no sé cómo describirla. Yo es una película que la vi por casualidad en el cine, supongo que sería de reestreno, y yo me quedé asombrado. Ostras, ¿cómo se puede hacer una historia de aventuras? Porque es una historia de aventuras, es que es una historia tan llena de emoción, con una perspectiva tan sarcástica, porque claro, los héroes y los antihéroes, en este caso Robin Hood y Little John, y el sheriff de Nottingham, y la propia Marian, ya no son ningunos niños, ya son mayores. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del argumento, pero a mí aquello me dejó, y después hay momentos en la película que ahora mencionaremos, a riesgo de hacer algún spoiler, un spoiler relativo, porque vamos a ver, la película en su versión original, en su inicio, en todo el inicio del proceso de creación de la película, tenía el título de The Death of Robin Hood, la muerte de Robin Hood. Pero Columbia lo cambió porque no le pareció bien. O sea, partiendo de la base de que esta es el título de la película original, pues ya pocos spoilers se pueden hacer. Pero bueno, no, pero también dentro de que, bueno, es la muerte de Robin Hood, sí, pero ¿cómo sucede? Porque es que no es lo que parece también, tiene su giro que cambia. La película se rodó en España, toma aquí nota, en Zamora, en Castillo de Villalonso, en Navarra, Artajona, Urbasa, Quinto Real y Orgi. Y como anécdota fue que Audrey Hepburn llevaba 8 años sin interpretar, sin hacer personaje. La convencieron para esto y muy contenta fue hacerlo porque además es una película que es brillantísima, que es una película que es prodigiosa. ¿En qué consiste el argumento? El argumento consiste en que Robin Hood y Little John están con Ricardo III, además muy cercano a él, en las cruzadas, donde Ricardo III vemos que es un déspota absoluto también, o sea, no es precisamente el angelito. Eso es otra de las claves de la película. Toda la desmitificación que empieza con Ricardo III y abarca a todos los demás, porque ya digo que los mismos protagonistas pues ya son mayores, son veteranos, están en una época otoñal y lógicamente
en comparación con lo clásico, con la idea preconcebida de ellos que tenemos todos, preconcebida respecto a la película, quiero decir. Es decir, adquirida a través del conocimiento de los clásicos, Robin Hood, Little John, Marian, el sheriff de Nottingham, etcétera, etcétera. Pues aquí son unas personas que ya están en el ocaso de su vida, en la cuesta para abajo, ¿no? Entonces, esto ya automáticamente te está un poco planteando esta cuestión de la desmitificación. Pero a mí, con Ricardo III es quizás el momento, porque están allí en la batalla, y Ricardo III hace que quemen una especie de ciudadela, sabiendo que dentro nada más que hay mujeres y niños. A Robin Hood esto le parece una injusticia absoluta. Robin Hood está en desacuerdo completo con los desmanes del rey. Hay momentos, bueno, hay otros momentos porque hay más ataques a la monarquía de este tipo velado, pero decide regresar allí a su tierra, a donde él es el Robin de Lockwood, el noble de allí, y Little John vuelve con él y recupera a Marian. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra con que el sheriff sigue haciendo y deshaciendo lo que le da la gana. Marian está tenida que se ha hecho monja y está recluida en un convento. ¿Por qué? Porque está perseguida por el sheriff so pretexto, bajo la excusa de que es católica. Cuando ya se sabe que en Inglaterra pues había los anglicanos y todo esto, los protestantes, y por lo visto en esa época pues estaba perseguido el cristianismo. Los anglicanos, los que fueran, porque también la cronología no sé exactamente cuándo es, cómo fue, pero bueno. Entonces Robin Hood la secuestra, hay unas peleas en el castillo, hay una serie de enfrentamientos con los hombres del sheriff, que se demuestra que el que tuvo retuvo. Robin y Little John, no tan fácil como se podía presumir, pero salen victoriosos de escaramuzas con uno y con otros soldados del sheriff, y se reúnen con algunos de los suyos y se van al bosque de Sherwood. Está el fraile Tuck, está el que canta, el bardo ese, y se van allí a Marian. Entonces empiezan a ver qué ha sido de su vida, empiezan a hacer un recorrido. Pero ¿qué pasa? Que el sheriff y toda la parte del ejército que han podido reunir va a atacar a la gente de Sherwood. Y los de Sherwood ya están todos pues mayores. Y esto va a ser una masacre porque hay muchos más, están mejor armados, están en mejor posición. ¿Qué hacemos? Y Robin le propone al sheriff de Nottingham que se enfrente él, o sea, el propio Robin y el sheriff se enfrenten entre ellos en medio del campo. Del campo, a la vista de todos, y que el que venza, pues se haga lo que él diga. O sea, si Robin Hood pierde, todos los de Sherwood regresarán y se tendrán que someterse a las leyes obligadas, y si Robin vence, pues los otros tendrán que dejarlos tranquilos y no habrá represalias. Y así deciden, así aceptan, los dos acepta el sheriff y acepta él. Se produce el duelo aquel a espada y termina venciendo, aunque queda mal herido y una victoria pírrica, Robin, como era de esperar. Pero está tan herido, se va con Marian y llega a la parte del final, que bueno, que ya podemos suponer, aunque insisto, no voy a hacer el spoiler de decir que muere como consecuencia de la herida, muere que resulta que hay una intriga sin que él lo sepa y se lo cargan. ¿Qué es lo que pasa? No, ahí no voy a entrar porque eso ya sería decir demasiado. Hay un momento grandioso al final, que es cuando él tiene idea de que bueno, de lo que va a pasar, pues lanza una flecha y dice que me entierren donde caiga la flecha. Se lo dice a Little John. Y la flecha sale por la ventana. ¿Y qué ocurre? Pues que el plano último de la película coincide, vuelve a ser el primer plano que se ve de la película. O sea, el plano inicial y el plano final son el mismo. El mismo lugar, la misma toma de... Igual, el mismo encuadre, cosa que también es un juego, pues, bonito, ¿no? A mí me parece que el guión es extraordinario, la dirección magnífica y el reparto es apoteósico. O sea, estos Robin Hood y Marian veteranos que era más veterana ella que él, en verdad, pero claro, como tan jovencita, pues están encabezados por Sean Connery y Audrey Hepburn. Un Sean Connery maduro, con la barba encanecida. Sean Connery que no tenemos que presentar aquí, pero bueno, podemos decir, hemos hablado aquí del Nombre de la Rosa, por ejemplo. Hemos hablado de su personaje maravilloso, extraordinario, potente, emotivo y sabio como pocos
en la historia del cine, que es su personaje de Jim Malone en Los Intocables de Leon Ness de Brian De Palma. Es que Sean Connery, el agente 007 mejor que ha habido en la historia para muchos, entre los que me incluyo. Entonces Sean Connery no necesita Los Últimos Días del Edén, es que tantas y tantas películas. Pues aquí lo vemos mayor, fuerte, porque hombre, es que es un hombre fuerte. Y a mí me parece un Robin Hood perfecto, porque es un hombre que con la mirada dice mucho, y es un hombre que parece muy lleno de energía, es un hombre que expresa pues mucha fuerza, mucha vitalidad, y a pesar de la edad avanzada del personaje, pues esto Sean Connery lo borda. Marian, Audrey Hepburn, Desayuno con diamantes, Dos en la carretera, qué sé yo, My Fair Lady. Es que es una actriz que no vamos a decir ahora mismo quién es esta señora, no la vamos a descubrir. Lo que sí, en un papel, no es el último que hizo, después hizo más, pero regresó al cine después de 8 años, como ya hemos comentado, con el pelo cortito, y siempre pues su belleza tan, no sé cómo decirlo, tan aparentemente ingenua, tan limpia, una belleza limpia, una mirada que tiene una sonrisa, que es una preciosidad. En Sabrina, que prefiere a William Holden sobre Humphrey Bogart, al menos en principio. Después ya, bueno, ya sabemos, Sabrina de Billy Wilder, es que es una maravilla, vamos, es una actriz prodigiosa. Y aquí tiene un personaje complicado, porque claro, ella se ha hecho monja por creencia, pero también porque piensa que el otro está allí, o que se lo han cargado en las cruzadas o lo que fuera. Y cuando regresa ella se queda un poco, y ella es la que vuelve, o sea, él vuelve con la intención de estar con él tal, pero ella es la que vuelve a seducirlo a él y le hace una declaración de amor que ella lo pone a él, a Robin Hood, por encima de Dios y de todo. Es una declaración de amor absolutamente conmovedora y magistral, vamos, una preciosidad. Y el final de todo está en manos de ella. Ella es la que de cierta manera, de toda la manera, o sea, es la que en definitiva, el desenlace último es ella la que decide lo que va a suceder y la que lo lleva a cabo. Pero en cualquier caso, la química entre los dos a mí me parece muy notable. El conjunto de la relación de ellos en la película a mí me parece extraordinaria. Y bueno, un acierto, porque yo no sé a quién se le ocurrió esto. Pero como el resto del reparto, porque es que vamos a ver los demás, que tengo aquí apuntado el reparto para no olvidarme de nada. Charada de Audrey Hepburn junto a Cary Grant y Walter Matthau, dirigido por Stanley Donen. Es que son películas. Después tenemos el sheriff de Nottingham. ¿Quién es? Robert Shaw, que también nos ocupamos aquí en el canal de su obra literaria, que lo tenemos como el cazador de tiburones en la película Tiburón. Es que también ha hecho muchísimas películas. No voy a decir todas, porque ya vendrá alguien diciéndome, es que Robert Shaw hizo tal película. Siempre hay quien lo dice, pero yo me alegro mucho y ya lo sé. Pero aquí decimos algunas para reubicar en la mente de quien tenga la amabilidad de vernos el personaje sin que tenga que pensar, ay, ¿este quién es que me suena? Son actores muy conocidos, pero a veces pues por el nombre no se asocian. Esto nos pasa a todos. Ay, ¿cómo se llama este que no me acuerdo? Pues entonces por eso digo alguna película para orientación, para recuerdo. El tiburón, el cazador de tiburones, como digo, en El Golpe, es el que Paul Newman, Robert Redford, a la cabeza de la panda aquella de timadores, estafa en El Golpe, al Robert Shaw. El Golpe, ellos estafan a este. Después, Domingo Negro, sobre la novela de Thomas Hardy, es que también es un actor muy importante. A mí me parece muy interesante. Hizo una película en España, una cosa como de Pancho Villa, que había ejecuciones, que él era un cura, que después no era tal cura, pero bueno, en fin, un actor muy, muy interesante y muy versátil. Y aquí hace un sheriff de Nottingham que da la réplica magníficamente al Robin Hood de Sean Connery. No es un sheriff tan negativo, tan estúpido, tan pasadito como el clásico de Robin Hood que pensamos todos. O sea, es un sheriff más comprensivo, es un sheriff que percibe la injusticia y no está de acuerdo, pero que sabe que se debe a unas ordenanzas. Y entonces por eso actúa así. Entonces un sheriff más humano, y la pelea final, la lucha con Robin Hood, pues claro, es otro tipo, que es otro tiparraco como Sean Connery. Son dos bestias pardas, entonces allí los dos pimba, pues claro, es que es una cosa. Otra bestia parda también es el que hace Little John, que nada menos que Nicole Williamson, que yo ya lo he dicho por activa y por pasiva otras veces a mí Nicole Williamson, que es que me parece un actor prodigioso. Es que es un actor
que es que todo lo hace bien y siempre, tanto cuando ha hecho personajes protagonistas como cuando ha hecho secundarios, siempre ha brillado, siempre ha llamado la atención. Yo aquí me he apuntado alguna cosilla porque tampoco vamos a... Merlín, en Excalibur, de 1981, en Elemental Doctor Freud hace el Sherlock Holmes, El Exorcista 3 es un sacerdote que se enfrenta con el demonio y el demonio lo pega al techo y se le descarna la carne y todo y queda hecho una piltrafa. Ese es Nicole Williamson. Y hay un Colombo, que en la serie Colombo casi siempre hago referencias porque es que muchos de los actores desde que hablamos una cosa y otra aparecen en Colombo. Hace un personaje, uno de los asesinos naturalmente, en un capítulo que él ha adiestrado dos Doberman llamados Laurel y Hardy. Es un fanático del cine, él vive en una residencia que tiene la verja del Ciudadano Kane, tiene el trineo, tiene el taco de billar de W.C. Fields, tiene una serie de mitómanos de objetos de cine. Y él adiestra a los perros para que asesinen a un supuesto amigo suyo, que le había engañado con la palabra Rosebud. Y el capítulo, por cierto, en el que aparece una jovencísima Kim Cattrall, haciendo una chica que vivía allí, pero bueno, en cierta manera, bajo el mecenazgo del personaje que hace Nicole Williamson, que ya digo que es este de los Doberman, que lo ha adiestrado para cargarse al otro, y Colombo naturalmente descubre que había paja, y la paja pertenecía a un muñeco que había hecho el Nicole Williamson para que los perros se adiestraran a morderlo, y ya va tirando del hilo y lo descubre todo, algo que es absolutamente imposible. Pero bueno, este Nicole Williamson haciendo este Little John, que en una escena también memorable reconoce estar enamorado de Marian, pero que él sobre todo antepone la amistad. El Robin Hood para él es como su hermano, es alguien con el que no puede ni quiere prescindir, ni por supuesto tienen sus discusiones y sus cosas, pero es una relación, y es el que respetará la voluntad de Robin Hood en toda su extensión, porque lo hará, sabemos que lo hará, no se ve, pero sabemos que pasará. El Ricardo Corazón de León lo interpreta Richard Harris. Ricardo Corazón de León, que ya hemos visto que tampoco es tan santo como siempre lo suelen poner, no es tan positivo, tiene su carácter y su maldad y su prepotencia, y muere en brazos de Robin Hood en esta película. Una cosa inesperada, y muere con él. Y esto provoca que Robin Hood pues vuelva a su pueblo, porque nada lo ata allí más que este personaje. Richard Harris, ¿quién es? Pues el protagonista de Un hombre llamado Caballo, del enigma se llama Juggernaut, que llama aludida porque es del mismo director. Hizo, por ejemplo, con Sean Connery, vamos a hablar de esta película dentro de poco. Otra película, la protagonizan los dos. Odio en las entrañas, una película muy interesante. Pero ya digo, o sea, El Prado. A mí El Prado me parece una película sensacional sobre la Irlanda más profunda y cómo reaccionan frente a lo que viene de fuera. Es que son películas que me gustaría hablar de todas ellas, porque a mí me parecen maravillosas. Y no son películas, por ejemplo, El Prado no es una película excesivamente conocida. A mí me parece un peliculón. Él hace el personaje del toro. Un hombre mayor, pero violento, no veas. Llanto por la tierra amada, que hablamos de la película aquí, junto a James Earl Jones. Camelot, una versión de Camelot muy, muy bien hecha, muy divertida, que es con canciones que él interpreta, él canta. Y bueno, él llegó a grabar un disco y tal, que es de Joshua Logan. Orca, la ballena asesina, en fin, un actor sin perdón de Clint Eastwood, que es el que Jim Hammond le pega la paliza. El señor aquel que viene allí, que es una especie de cazador de recompensa, y el sheriff le pega una paliza. Bueno, pues ese es Richard Harris también. O el Dumbledore de la serie Harry Potter en los primeros títulos. El primero, el segundo, ¿por qué no hizo más? Pues porque se murió. Falleció, ya no pudo seguir haciendo peliculitas del Harry Potter, pero bueno, es él. Vamos a ver quién más he destacado aquí. Adelholm Elliot, que es Will Scarlet. Adelholm Elliot es el bardo, el trovador ese que está allí con los hombres de Robin Hood, que va cantando y que va haciendo un personaje que además es muy gracioso en esta película. Y que otras veces, este es un actor que yo lo he visto tanto en personajes muy, muy, muy dramáticos, algunas veces de protagonista, pero casi nunca, o es un secundario de importancia, o es uno más en una película muy coral. Pero ya digo, en personajes muy, muy casi trágicos en algunos casos, o también puede ser como muy distante, y después en papeles humorísticos que descacharrantes. Entonces aquí, pues para ilustrar quién es, por ejemplo, Alfie, protagonizada por Michael Caine, Los niños del Brasil, tiene un personaje secundario, y en las películas de Indiana Jones es el catedrático aquel de la universidad, que es el director del departamento, que le permite ir a los sitios y que a veces la acompaña.
y que siempre le pasan cosas y le pasan desastres, pues en la última sobre todo. También en Busca del Arca Perdida también tiene lo suyo, pero vamos. O en Qué ruina de función, que es una película graciosísima, protagonizada por Michael Caine, con Christopher Reeve, con John Ritter, con una serie de gente que ya ha comentado, con Carol Barnett, que comentamos en el canal, y que Delhom Elliot hace el personaje de un actor ya mayor, el más mayor de todos, el más veterano, que además era un alcohólico. Tiene un momento descacharrante. Después tenemos a Ian Holm, como Juan I de Inglaterra, Juan sin tierra, el hermano de Ricardo Corazón de León. El usurpador, que cuando no está su hermano aprovecha para hacerse el rey, que aquí vemos que es un estúpido. Es un imbécil que no le interesa más que estar con niñas, con muchachas allí en la tienda de campaña y lo que pase alrededor. Ah, sí, no, arréglalo tú. Delegan los demás, en este caso en el sheriff y en los emisarios. No, que es que su hermano ha muerto. Ah, sí, qué bien, bueno, pues ya me ocuparé. Y viene la muchachita. Ay, Juan, que no sé qué, como muy... Una jovencita muy mona, muy jovencita, muy cría, al lado de él, que no es nada menos que Victoria Abril, en uno de sus primeros papeles, haciendo de muchachita encandilada por el rey, que naturalmente el rey, cuando se hubiera cansado de beneficiarse de ella, lo hubiera mandado a hacer puñeta. Pues viene allá a decirle, y este Ian Holm, que es el rey, pues podemos decir, en el enigma se llama Juggernaut, también está, de Richard Lester, en la serie Holocausto hacía el nazi, Alien, el octavo pasajero, está también allí, es uno de los, el que es una especie de humanoide, de androide con forma humana. Después tenemos Otra mujer de Woody Allen, Enrique V de Kenneth Branagh, From Hell, basado en el cómic de Alan Moore, que él hace el William Gould, el que es el destripador, el médico que es el destripador. Y, por supuesto, es el Bilbo Bolsón en las trilogías del Señor de los Anillos y del Hobbit, pues reciente. Estas que han hecho en películas tan largas, pues basadas en la gran obra de Tolkien. Pues Ian Holm es el protagonista, el personaje de Bilbo Bolsón, sobre todo en el Hobbit, aunque también cuando está mayor, porque después lo interpreta otro personaje cuando es más joven, el Martin Freeman. Pero bueno, aquí aparece haciendo bastante joven, este Juan sin tierra, que es un chalao y nada más que va babeando detrás de las niñas. Hombre, es un contrapunto, tiene que aparecer el personaje, porque una historia de Robin Hood no podía no aparecer, pero bueno, es una nota, una pincelada casi que humorística sobre lo que va la cosa. Y bueno, pues todo este conjunto de cosas, esta gran dirección, este gran guión, estas interpretaciones extraordinarias, pues conforman esta película, que ya digo que a mí me parece, tiene momentos realmente álgidos en la aventura, en el género romántico también. Después tiene ciertos momentos de suspense, porque no sabes qué va a suceder con una cosa o con otra. Mínimo. Tiene su crítica, por supuesto, haciendo traslación de Ricardo III y de Juan sin tierra, sobre todo, hacia lo que es los estamentos de poder, y sobre todo un poder bastante absoluto, ¿no? Lo injusto y que puede llegar a ser, y los desmanes que cometen. Pero sobre todo es las vivencias otoñales de una gente que se le presupone un pasado que todos conocemos, pasado pues público y notorio, heroico en el caso de Robin Hood y Little John, más comedido pero no menos intenso por parte de Marian, y del sheriff podríamos decir que es lo mismo Robin Hood en el lado negativo de la balanza, y que aquí vamos viendo cómo tienen que reaccionar y responder a eso que se les presupone en una época en que ya no están en las mismas condiciones ni pueden mantener el mismo nivel físico, sobre todo, que en aquel momento pues sí tenía. En fin, a mí me parece que es una película que se puede contar de mil maneras. Yo he contado, bueno, de alguna forma un tanto desordenada, para que no se quiera presuponer cosas que no quiero decir, que sí que las podría decir, pero es que aunque sepas el argumento de la película desde el principio hasta el final, no importa, porque es que es para verlo cómo se desarrollan los juegos de mirada, pero no solo entre Robin y Marian, sino también con Little John. El aprecio latente que hay, por ejemplo, incluso con el sheriff de Nottingham, porque el sheriff de Nottingham no es que le tenga un odio personal a Robin Hood, al principio quizás, pero después ya vamos viendo que hay otra perspectiva. Y hay una cierta admiración, no hay aprecio porque no puede haberlo, pero hay
una comprensión y un reconocimiento del otro. El recíproco, Robin Hood al sheriff y del sheriff a Robin Hood. En fin, es una película llena de matices y que es un disfrute verla. Y por eso la hemos traído al canal. Espero que te la hayas recordado si la conoces, incluso que te haya invitado a verla otra vez. Si no la conoces, por supuesto, a buscarla. La suelen poner de vez en cuando, tampoco es que la pongan todos los días, pero la suelen poner de vez en cuando en plataformas. A veces está en los canales estos tipo Hollywood, TCM, estos tipos de que recuperan películas clásicas y otras con cierta novedad. Pues aquí suele aparecer esta película de vez en cuando y siempre es una buena ocasión. Yo casi siempre, yo la he visto ya varias veces, aparte de que es que yo tengo la edición en DVD muy bonita y pues a veces me la veo en español, a veces me la veo en versión original, a veces me centro más en escenas, porque a mí es que es una película que me encanta y por eso hemos hablado de ella aquí. Espero que te haya parecido interesante. Si es así, le puedes dar al icono del me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día u otro, te puedes suscribir. Si conoces a alguien a quien le puede interesar, pues te agradeceremos que le hables de la asistencia al canal, por si también se quieren apuntar. Y nada más, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.